Introducción para el vídeo del Salmo 51. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Verdad en la Palabra. En el día de hoy, nos embarcaremos en un profundo análisis del Salmo 51, una de las composiciones más conmovedoras y llenas de significado de la Biblia. El Salmo 51, también conocido como Miserere Ma, Daus en latín, es un canto de súplica y arrepentimiento escrito por el rey David tras cometer adulterio y asesinato. En este salmo, David expresa su profundo dolor y remordimiento por sus acciones, implorando el perdón y la misericordia de Dios. A lo largo de este vídeo, exploraremos el contexto histórico del Salmo 51, analizaremos su lenguaje poético y reflexionaremos sobre las profundas enseñanzas que este salmo nos ofrece sobre la fe, el arrepentimiento y la redención. Prepárense para un viaje espiritual que tocará sus corazones y los acercará aún más a Dios. Comencemos. Adentrémonos en las profundidades del Salmo 51, una composición bañada por la más honda emoción humana. Este salmo, también conocido como Miserere Ma, Daus en latín, brota del corazón del rey David, una de las figuras más emblemáticas del Antiguo Testamento. En este canto impregnado de súplica y arrepentimiento, David se desnuda ante Dios, confesando con dolor y remordimiento el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, su esposo. Las circunstancias que rodearon la escritura de este salmo son complejas y trágicas. David, cegado por la pasión, cometió actos que mancharon su reinado y lo alejaron de la senda de la rectitud. Sin embargo, en medio de la oscuridad, David experimentó un profundo quebrantamiento y una genuina conversión de corazón. Es en este contexto de dolor y arrepentimiento que surge el Salmo 51, una oda a la misericordia de Dios y a la posibilidad de redención para el ser humano, incluso tras los errores más graves. Acompáñenos en este viaje de introspección y reflexión, donde las palabras de David nos guiarán a través de las sendas del arrepentimiento, la fe y la esperanza. Miserere Ma, Daus, ten piedad de mí, oh Dios. Texto completo del Salmo 51. 1. Del maestro de coro. Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó, después que aquél se había unido a Betsabé. 2. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. 3. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. 4. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. 5. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso, será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. 6. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. 7. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. 8. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio, lávame, y quedaré más blanco que la nieve. 9. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. 10. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. 11. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. 12. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu Santo Espíritu. 13. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. 14. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. 15. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. 16. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. 17. Los sacrificios no te satisfacen, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas, mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón humillado y quebrantado, eso no lo desprecias tú, oh Dios. 18. Favorece a Sión con tu bondad, reconstruye los muros de Jerusalén. 19. Entonces te agradarán los sacrificios prescritos, los holocaustos y las ofrendas enteras, entonces se quemarán novillos sobre tu altar. Contexto histórico, autor y circunstancias del Salmo 51. Un salmo nacido del dolor y el arrepentimiento. El Salmo 51,
también conocido como Miserere Ma, Deus en latín, es una composición profundamente personal y conmovedora escrita por el rey David, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento. Un rey arrepentido. Para comprender la magnitud del Salmo 51, es fundamental adentrarnos en el contexto histórico que lo rodea. David, reconocido por su sabiduría y justicia, cometió un grave pecado, adulterio con Betsabé, esposa de Urías elitita, y posteriormente, para encubrir su falta, ordenó el asesinato de Urías. El profeta Natán y la confrontación. Estos actos de David no pasaron desapercibidos ante Dios. El profeta Natán fue enviado para confrontar al rey con su pecado. A través de una parábola, Natán expuso la gravedad de las acciones de David y lo condujo a un profundo reconocimiento de su falta. Un canto de súplica y esperanza. Es en este contexto de dolor, remordimiento y genuina conversión de corazón que surge el Salmo 51. David, con un espíritu quebrantado y humilde, se dirige a Dios implorando perdón y misericordia. El Salmo es un torrente de emociones que expresan arrepentimiento profundo. David reconoce la gravedad de sus pecados y asume la responsabilidad total de sus actos. Súplica por perdón. Con un corazón contrito, David implora la misericordia y el perdón de Dios. Anhelo de purificación. David anhela ser limpiado de sus pecados y restaurado a una relación pura con Dios. Compromiso con el cambio. David expresa su firme determinación de no volver a pecar y de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Un salmo universal. Más allá de las circunstancias específicas de David, el Salmo 51 trasciende el tiempo y la cultura, convirtiéndose en un canto universal de arrepentimiento, súplica y esperanza. Sus palabras resuenan en el corazón de cualquier persona que haya experimentado la culpa, el dolor del pecado y el anhelo de redención. Un mensaje de esperanza. El Salmo 51 nos ofrece un mensaje de esperanza alentador. Incluso tras los errores más graves, la misericordia y el perdón de Dios están disponibles para aquellos que se arrepienten con un corazón sincero y buscan la redención. Este salmo nos invita a la introspección, al reconocimiento de nuestras faltas y a la búsqueda genuina del perdón de Dios. Nos recuerda que la redención es posible y que Dios siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se acercan a Él con humildad y arrepentimiento. Reflexión sobre el Salmo 51, un canto de arrepentimiento y esperanza. En el corazón del Salmo 51, encontramos una de las expresiones más profundas y conmovedoras del arrepentimiento humano. Las palabras del rey David, bañadas en dolor y remordimiento, nos invitan a un viaje introspectivo, a confrontarnos con nuestras propias faltas y a buscar la redención en la infinita misericordia de Dios. Un mensaje de arrepentimiento genuino. El Salmo 51 nos enseña que el arrepentimiento verdadero no se trata de un simple acto de contrición, sino de una transformación profunda del corazón. David no solo reconoce sus pecados, sino que también expresa un profundo dolor y remordimiento por sus acciones. Asumiendo la responsabilidad total de sus faltas, busca la purificación y el perdón de Dios. La búsqueda de la redención. El Salmo nos recuerda que la redención es posible, incluso tras los errores más graves. David, con un corazón quebrantado y humilde, implora la misericordia de Dios, anhelando ser restaurado a una relación pura con el Creador. Enseñanzas profundas para la vida. El Salmo 51 nos ofrece valiosas enseñanzas para nuestra vida. Humildad. Debemos reconocer nuestras faltas y acercarnos a Dios con un corazón humilde y arrepentido. Responsabilidad. Asumir la responsabilidad total de nuestras acciones es fundamental para el crecimiento espiritual. Sinceridad. La confesión sincera de nuestros pecados es necesaria para recibir el perdón de Dios. Cambio. El verdadero arrepentimiento debe ir acompañado de un compromiso genuino de cambio en nuestras vidas. Misericordia. La misericordia de Dios es infinita y está disponible para aquellos que se arrepienten con un corazón sincero.
un faro de esperanza en la oscuridad. El Salmo 51 nos brinda un faro de esperanza en medio de la oscuridad del pecado. Nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se acercan a Él con humildad y arrepentimiento. Una invitación a la introspección. Este salmo nos invita a una profunda introspección, a examinar nuestros corazones y reconocer nuestras faltas. Es un llamado a la conversión, a una vida guiada por los valores divinos y a una constante búsqueda de la redención en la infinita misericordia de Dios. Un mensaje universal. El mensaje del Salmo 51 trasciende el tiempo y la cultura, resonando en el corazón de cualquier persona que haya experimentado la culpa, el dolor del pecado y el anhelo de redención. Es un canto universal de esperanza que nos recuerda que la misericordia de Dios está siempre disponible para aquellos que se arrepienten con un corazón sincero. Aplicando las enseñanzas del Salmo 51 en nuestro día a día. Las profundas enseñanzas del Salmo 51 no solo nos conmueven y nos invitan a la reflexión, sino que también nos brindan una valiosa guía para vivir una vida más plena y alineada con los valores divinos. 1. Cultivar la humildad. El primer paso para aplicar las enseñanzas del Salmo 51 en nuestro día a día es cultivar una actitud humilde. Esto implica reconocer nuestras limitaciones, aceptar nuestros errores y estar dispuestos a aprender de ellos. La humildad nos abre las puertas al arrepentimiento genuino y nos permite buscar la guía y el perdón de Dios. 2. Asumir la responsabilidad. Debemos asumir la total responsabilidad de nuestras acciones y decisiones. Esto significa no culpar a los demás por nuestros errores, sino reconocer que somos los únicos responsables de nuestras vidas. Al asumir la responsabilidad, podemos comenzar a tomar decisiones más conscientes y alineadas con nuestros valores. 3. Practicar la sinceridad. La sinceridad es fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Debemos ser honestos con nosotros mismos y con los demás, reconociendo nuestras faltas y buscando el perdón cuando sea necesario. La sinceridad nos permite construir relaciones más sólidas y auténticas. 4. Comprometernos con el cambio. El arrepentimiento verdadero no se trata solo de palabras, sino de un compromiso genuino de cambio. Debemos esforzarnos por cambiar nuestras actitudes y comportamientos, buscando vivir una vida más acorde a las enseñanzas de Dios. Este cambio requiere esfuerzo y dedicación, pero con la ayuda de Dios, es posible lograrlo. 5. Buscar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es infinita y está siempre disponible para aquellos que se arrepienten con un corazón sincero. Debemos acercarnos a Dios con humildad y arrepentimiento, confiando en su infinita misericordia y buscando su perdón. Aplicando estas enseñanzas en nuestro día a día, podemos transformar nuestras vidas y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Salmo 51 nos ofrece un camino hacia la redención, la paz interior y una relación más profunda con nuestro Creador. Recuerda, el arrepentimiento es un proceso continuo, no un evento único. No te desanimes si fallas en el camino, levántate y continúa buscando la redención. Dios siempre está dispuesto a perdonar y ayudarte a mejorar. Que las enseñanzas del Salmo 51 te guíen en tu camino hacia una vida más plena y llena de significado. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje espiritual a través del Salmo 51. Esperamos que sus corazones hayan sido tocados por las profundas enseñanzas de este salmo y que encuentren en él un mensaje de esperanza y redención. No olviden que en nuestro canal, La Verdad en la Palabra, encontrarán más de 100 vídeos relacionados con la fe y Dios. Los invitamos a suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido nuevo. Que Dios los bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo salmo.